Cuando nosotros nos hacemos cristianos, hay algo que viene en ese combo y son las pruebas. Están ahí indistintivamente con nosotros, vienen por defecto y muchas veces nos encontramos en que no sabemos cómo enfrentarlas. Y es que hoy en día, como ya decimos que todo va en aumento, las pruebas también van en aumento. Porque sabemos que Satanás anda, como dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y está ahí con sus tentaciones, con todas y cada una de aquellas cosas que atacan al cristiano. Pero nosotros, ¿cómo enfrentarnos a estas situaciones? ¿Cómo relacionarnos con las pruebas? En ello meditaremos. Bienvenidos. Y es que hoy en día no hay tregua, hermanos, no hay tregua. Salimos de una prueba y entramos a otra. Estamos en esa recta final y sabemos que esto no cambiará. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos indica cómo debemos de enfrentarlas. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Señor que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por todas y cada una de las cosas que nos suceden, ya sean, Señor, cosas buenas o cosas que no nos agraden. Sabemos que usted está ahí, Señor, dirigiéndolo todo para que nos ayude a seguir adelante. Guárdenos, Señor, y acompañe a su pueblo alrededor de toda esta tierra. Ayúdelo a estar cada vez más firme, Señor, y cerca. Y cada vez más, Señor, agarrado de su mano, porque en estos momentos, en estos tiempos difíciles, lo necesitamos más que nunca. Solamente, Señor, estando agarrados de su mano, pensando, Señor, que todo esto es transitorio, es como podemos soportar cada una de aquellas cosas que nos pasen. Todo esto se lo rogamos, no por méritos propios, sino por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que algunas personas dirán, pero si ya sabemos cómo enfrentar las pruebas, ya Dios nos lo dice en su palabra, pero no todas las personas saben cómo hacerlo. Hay personas que están iniciando y hay muchas personas que nos escriben y nos dicen precisamente esto, que no saben cómo hacer, porque les pasa una y otra cosa. Pues el Señor aquí en su palabra nos da tantos consejos que nosotros debemos de agarrar y poner en práctica, porque es la única manera de sobrellevar todo. Vamos a ver el versículo que nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. La prueba, dice, de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que como decíamos anteriormente, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando estamos en el cristianismo verdadero, las pruebas estamos totalmente en manos de ese alfarero. Para poder moldearnos, tiene que ir haciendo uno y otro retoque, que duele y duele mucho. El poder producir esa fe, el poder estar en esa fe no es algo fácil, pero el estar en esas pruebas nos dice aquí que produce paciencia. Y recordemos qué es lo que dice Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los que le darán la vida eterna. Si no hay paciencia en nosotros, pues no pensemos que hay cielo. Por lo tanto, las pruebas, una de las cosas que hace es producir en nosotros paciencia, en que vayamos acalmando ese espíritu muchas veces totalmente desbocado que tenemos. El Señor así es como nos moldea. Vamos a ver más. Cuando nos llegan las pruebas, no nos detengamos en la grandeza de las dificultades, ni sintamos que no podemos tener alegría en el Señor. Es cierto que tendremos cambios de sentimientos, vendrán tiempos de desaliento y depresión, pero ¿viviremos por sentimiento o por fe? Cuando nuestros hermanos y amigos hablen imprudentemente y nos causen dolor, no nos dejemos abatir. Recordemos que estamos en un mundo de pruebas y penas, de tristeza y decepción. Cuando estas experiencias nos llegan, deberían conducirnos a Cristo. Si no lo hacen, nos encontraremos con la pérdida. Y aquí nos dice más, cuando nos llegan las pruebas, cuando nosotros comenzamos en esta vida cristiana,
o ya estamos hace tiempo, pero las pruebas, como decíamos, nos dan tregua. No nos detengamos en la grandeza de las dificultades. No las magnifiquemos de una manera tan que lleguen a ser tan abrumadoras para nosotros que no vemos más allá de la prueba, de la dificultad. No sintamos que no podemos tener alegría en el Señor, que a pesar de que eso que estamos pasando, nosotros podamos gozarnos en el Señor, podamos gozarnos con nuestra familia y con nuestros hermanos. Eso debe de estar siempre a pesar de los momentos duros que estemos pasando. Es cierto, dice que tendremos cambios de sentimientos, vendrán momentos de desaliento, de depresión, vendrán cosas difíciles a nuestra vida, ya lo hemos estado diciendo, pero ¿qué haremos nosotros en ese momento que parece que nuestro mundo se derrumba ante nuestros pies, que parece que no hay salida, que todo está negro, que no vemos más allá? ¿Viviremos por qué? ¿Por el sentimiento, por la emoción que estamos sintiendo en ese momento? ¿O veremos más allá? Por fe, por aquello que no estamos viendo, pero que Dios ya nos ha dicho que vendrá. Tenemos que vivir por fe, tenemos que ver más allá de la prueba. Tenemos que buscar al Señor en oración y decirle, Señor, es un momento duro y difícil, pero veo más allá, sé que habrá una salida para esta prueba tan difícil. No nos dejemos abatir por el dolor, no caigamos en esa depresión, no estemos todo el tiempo con el rostro totalmente desalentado y haciendo sombra en los de nuestro alrededor, porque muchas veces cuando estamos en las pruebas y en las dificultades no pensamos en lo que tenemos a nuestro alrededor, que también influimos, para bien o para mal. Recordemos, dice, que estamos en un mundo de pruebas, penas y tristezas. Recordemos que este mundo es así y que mientras estemos en este mundo no parará, el enemigo no parará. Pero nosotros vamos hacia un mundo mejor, vamos a la patria celestial y eso es lo que nos tiene que motivar a seguir adelante. No es fácil, porque lo sé que no es fácil, pero no es imposible de hacerlo. Cuando estemos tentados a rendirnos ante el desánimo y las dificultades, estudiamos la vida y las experiencias de Cristo. Él tuvo que luchar contra los poderes de las tinieblas para no ser vencido. Nosotros tenemos la misma batalla que librar, las mismas victorias que ganar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es nuestro privilegio echar mano de la fuerza de aquel que es capaz de salvar hasta el extremo a todos los que se acercan a Dios por Él. Él te invita a presentar tu caso ante el trono de la gracia, a echar tu alma indefensa sobre Él. Cuando estemos tentados, dice, a rendirnos ante el desánimo, cuando vengan las dificultades, cuando nos arrollen, que muchas veces vienen sin esperar, bueno, la mayor parte de veces vienen sin esperarlo, pues detengámonos a ver la vida de Cristo. A Cristo, ¿qué fue lo que no le pasó? Sus pruebas fueron más duras que las nuestras, mas sin embargo obtuvo la victoria. Por lo tanto, si Él obtuvo la victoria, nosotros podemos obtenerla, porque Él ya ha dicho que el siervo no es mayor que su Señor. Si Él pasó por las dificultades, pues nosotros tenemos que pasar por esas dificultades. Pero al mismo tiempo, Él pasó también por la victoria. Por lo tanto, nosotros pasaremos por esa victoria si echamos mano de la maravillosa mano de Cristo, que nos amó tanto que dio su vida para venir a morir por nosotros, para que obtuviésemos salvación y para que nuestra vida pudiese tener esperanza. Echemos mano del trono de gracia en esos momentos de dificultades, cuando más debemos orar. Y es cuando el humano muchas veces, por estar tan abatido y tan desalentado, que ni eso quiere hacer. La purga no es agradable, pero recordemos que Cristo vino a nuestro mundo y tomó la humanidad para poder soportar las aflicciones que la humanidad debe soportar y ser un ejemplo de resistencia fiel bajo toda forma de prueba. Dios quiere que nos demos cuenta de que formamos parte de la gran familia humana y que debemos soportar sus pruebas. Hermanos míos, dejad que vuestra humanidad se aferre a la divinidad. Id al escabel de la gracia de Dios y decir, Señor, cuelgo mi alma indefensa en ti, ayúdame a controlar mi discurso, enséñame a vencer. Cristo te dará un espíritu de superación. Y qué bonita esta cita, dice que la purga, las pruebas, el refinamiento que tenemos que pasar como cristianos, no es agradable. ¿Y a quién le gusta estar en prueba? ¿A quién le gusta soportar cada una de las cosas que les pasan a los cristianos? A nadie. ¿Quién puede decir que sí? Realmente que es masoquista. Pero recordemos que Cristo se vistió de humano para poder soportar en carne propia
las aflicciones de la humanidad, lo que el humano tenía que aguantar, esas tentaciones tan terribles a las que Satanás nos somete. Y Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros formamos parte de la gran familia humana, que debemos soportar las pruebas, tal y como Cristo las soportó. Dejad, dice, que vuestra humanidad se aferre a la divinidad. Pero muchas veces esa humanidad, en vez de aferrarse a la divinidad, ¿qué hace? Aferrarse a la misma humanidad, al brazo humano que muy poca cosa puede hacer si ese brazo humano no está con Cristo, lógicamente. Debemos de aferrarnos a Cristo, dice, ir al escabel de la gracia de Dios y decir, Señor, cuelgo mi alma indefensa en ti. Ayúdame a controlar todo lo que digo. Enséñame a vencer como Cristo venció. Y entonces es cuando el Señor, ¿qué hará? Pues nos dará ese espíritu de superación, pues nos ayudará a perseverar, nos ayudará a vencer tal y como Él venció. No le fue fácil, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Él le creía a su Padre. Por lo tanto, nosotros debemos de creer a nuestro Dios, de que así como vienen las pruebas, así vendrán cada una de las salidas que Dios nos da. Lo vencieron, leemos, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ustedes pueden dar un testimonio opuesto al que Satanás quiere que dé. Podéis mantener el corazón y la mente santificados por la obediencia de la verdad. Mirad a Él por la mañana y el mediodía y por la noche. Mantén el corazón y la mente fijados en Cristo. Este es tu privilegio. El sufrimiento y la muerte de Cristo han pagado el precio de vuestra redención y por medio de la fe en Él podéis vencer. Satanás nos dice, ¿para qué estamos en este cristianismo? Satanás totalmente nos tienta y nos habla y susurra ahí esas palabras. ¿Cómo estás? Totalmente desgraciado, viviendo una y otra prueba. No sale de una para entrar en otra y está cuando estabas en el mundo no te pasaban estas cosas. Y está todo el tiempo ahí, pero nosotros no debemos de ver lo que dice Satanás. Sabemos que Satanás es un experto manipulador y un experto acusador. Por lo tanto, debemos de mirar a Jesús, a Él, de mañana, tarde y noche. Debemos de meditar en Él, debemos de orar para que el Señor nos ayude. El sufrimiento y la muerte de Cristo han pagado el precio por nuestra redención. Han pagado el precio para que nosotros podamos vencer. El precio está pagado. La victoria la tenemos. Depende de nosotros si agarramos la victoria de Cristo o agarramos el fracaso de Satanás. Ninguna cantidad de tribulación puede separarnos de Cristo. Si nos lleva a Refidín, es porque ve que es para nuestro bien y para el de su nombre de gloria. Si lo miramos con fe confiada, Él, a su debido tiempo, convertirá la amargura de Mara en dulzura. Puede abrir la piedra pedernal y hacer que fluyan corrientes de enfriamiento. Entonces, no levantaremos nuestras voces en alabanza y acción de gracia por misericordias pasadas y seguiremos adelante con plena seguridad de que Él es una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Él ha estado con nosotros en nuestra experiencia pasada y su palabra para nosotros es: he aquí, estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Nos habla aquí de esa experiencia en Refidín, de esas aguas amargas de Mara, cuando el pueblo llegó y no tenía nada que beber y estaba totalmente muerto de la sed. ¿Y qué es lo que había en esa roca? Una agua totalmente amarga, que en lugar de quitarles la sed, pues les hacía la vida más amarga. Pero ¿qué hizo el Señor? Los llevó hasta ahí para mostrarles quién era realmente, para mostrarles que no necesitaban preocuparse. Él estaba ahí para proveerles cada una de las cosas. Pero el pueblo de Dios, que es tan terco y muy pocas veces se pone a meditar en las bonanzas que el Señor nos da, cuando nos lleva ahí hasta Refidín, cuando nos hace beber las aguas amargas de la prueba, Él nos está diciendo que tengamos paciencia, que Él transformará esas aguas amargas ¿en qué? En aguas dulces, en aguas que calmen todo nuestro sufrimiento. Podrá abrir y saldrán y rebrotarán todas esas aguas para poder, dice, enfriar el calor de la prueba, del fuego de la prueba. El Señor es maravilloso. Entonces, si sabemos todo esto, no debemos de levantar nuestras voces en alabanza y acción de gracia por cada una de las misericordias que Dios nos ha hecho en el pasado, porque hasta de eso nos olvidamos cuando estamos en las pruebas actuales, presentes.
Cómo el Señor nos ha librado totalmente de cuantas y una cosa. Cómo el Señor nos ha dado la salida a cada uno de los problemas que hemos tenido. Pero nos olvidamos. Debemos de seguir adelante con la plena seguridad que el Señor va a cambiar, va a transformar ese momento difícil en un momento totalmente alegre. Y que cada una de las cosas que nos pasen es para nuestro bien. Ya lo dice la palabra de Dios. Todo lo que al cristiano le pase es para su bien. Porque lo más importante para nosotros, lo más importante para Dios, que es nuestra vida eterna. Y sin esas pruebas no podremos llegar porque no seremos refinados, porque sabemos cómo somos. Y nos ha dado una promesa maravillosa. He aquí, estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo el Señor va a estar con nosotros. Si nosotros lo queremos, está ahí para poder llorar con nosotros, para poder reír con nosotros, para poder estar en todo momento con nosotros, dándonos la certeza y la seguridad de que Él no nos abandonará. Nos podrán abandonar todos los humanos, todos los que tenemos a nuestro alrededor, pero Cristo nunca nos va a abandonar, y a esa promesa y a ese momento debemos de aferrarnos. Que el Señor nos ayude, porque como ya decimos, no es fácil, lo sé que no es fácil. Cada una de las cosas que nos pasan es muy difícil de sobrellevar porque esta humanidad pesa mucho, mas sin embargo debemos de ver más allá, debemos de ver con el ojo de la fe, que es una parte muy complicada de hacer, pero es posible. Con la ayuda de Dios todo es posible. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso debemos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a soportar cada una de las pruebas que estamos pasando, y oremos los unos por los otros, porque sabemos que los tiempos son difíciles y necesitamos esas oraciones intercesoras. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.